Bendiciones, Dios te bendiga. Le damos el honor a nuestro Padre Celestial una vez más por medio de esta pantallita, porque hoy nos da la oportunidad de encontrarnos nuevamente por esta pantalla. Es un placer siempre impartirte una palabra que el Señor pone en mi corazón y también un compromiso. Muchas personas cuando tienen su trabajo, ahorita mismo, tienen el compromiso de entregar ese trabajo con excelencia. Y cada vez que yo me siento aquí, tengo el placer de entregarte este mensaje con la excelencia que Dios espera de mi parte, porque yo soy una colaboradora de la presencia del Espíritu Santo. Y necesito que el día de hoy te prepares, te sientes, te pongas cómoda, cómodo para que recibas la enseñanza de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Es importante que entiendas que aparte de ser una colaboradora, para mí es una responsabilidad impartir una palabra que el Señor pone en mi corazón, porque siempre Él espera que yo dé lo mejor para ti y para todo aquel que quiera agarrar esta palabra, guardarla, ponerla en práctica en su corazón. Amén. Estuvimos 2 días que realmente no podemos impartir el mensaje porque no había internet, pero otra vez estamos por aquí, que es lo importante. Yo quiero ir con el tema que dice lo siguiente: entendiendo los tiempos, entendiendo los tiempos. Es importante que nosotros veamos los pasos que Jesús hacía por la tierra. Cuando tú ves el ministerio y la vida de Jesús, Jesús entendía los tiempos. Él no era sabio en su propia opinión, él no caminaba por la vida por caminar y él no hacía las cosas por hacerlas. Todo lo hacía a la voluntad del cielo, al acuerdo del Padre. A medida que él iba caminando y haciendo obras, maravillas, él siempre nos demuestra que entendía los tiempos y sabía comprender y sobre todo cuidar eh, el tiempo que estaba en su vida. Por ejemplo, podemos ver que aún cuando Jesús nace, cuando vemos la advertencia que tenían que sacar a Jesús en ese momento porque la vida de Jesús estaba en peligro, María y José corren a cubrir, a proteger a Jesús porque la vida de Jesús estaba en peligro. A medida del tiempo Jesús crece y Jesús se escondía porque realmente entendía que no era el tiempo que lo conocieran. O sea, Jesús sabía que todo tenía su tiempo. Aún él se sujetaba al tiempo. Y es lo que nosotros deberíamos entender en nuestras vidas, porque una de las veces que el enemigo nos gana ventaja a nosotros es porque nosotros no entendemos los tiempos y nos apresuramos, nos afanamos, nos angustiamos y cuando vemos estamos adelantados los tiempos, apresurados de cosas que no deberíamos estar haciendo, frustradas porque queremos algo que realmente todavía no es el tiempo. Si algo que Dios me ha enseñado a mí hasta el día de hoy es entender los tiempos, saber manejar mis tiempos, porque hay que saber manejar el tiempo, saber cómo hacer, qué debemos o cómo debemos actuar en cada tiempo. Y eso lo vamos a aprender el día de hoy. Pero ante todo quiero llevarte a Eclesiastés capítulo 3 verso 1 y lo quiero leer en varias versiones de la Biblia porque esto lo hemos leído millones de veces, pero es importante que lo resaltemos y que lo tengamos en nuestro corazón guardado, sellado, porque muchas veces el afán, el agobio, la angustia, las preocupaciones, tantas cosas que el enemigo usa por nosotros no entender que todo tiene su tiempo. Dice la palabra en la Reina Valera, Eclesiastés 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su hora. Pero me gusta esta versión, la NTV, dice: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Mira lo que dice: hay una temporada para todo. Y es por eso que más adelante dice: hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para recoger, hay tiempo para plantar, hay tiempo para todo. Entonces aquí dice: hay una temporada para todo. Una temporada, cada actividad bajo el cielo. En la NBI dice así: todo tiene su tiempo oportuno. Hay tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. En la TLA dice:
En esta vida todo tiene su momento. En esta vida todo tiene su momento. Imagínate en ese momento que María y José se pusieran, vamos a decirlo así, diafanados para que conocieran al Mesías cuando ellos tenían que esconderlo y procurar de cuidarlo. Y en ese momento me imagino que no estaba frustrada, en ese momento no estaba apresurada. Yo me imagino que María en ese momento no estaría angustiada de la forma de que porque no van a saber que yo vivo con Jesús. No, sino que estaba entendiendo el tiempo de huir, de esconder a Jesús, de cuidarlo, de protegerlo, porque era el tiempo de la persecución y de esconderse. Entonces ella sabía el tiempo y cómo sobrellevar ese tiempo, cómo actuar en ese tiempo. Y yo quiero que el día de hoy tú entiendas el tiempo de Dios en tu vida, la ocasión oportuna que estás viviendo, la temporada que estás viviendo ahorita, la importancia del día de hoy de entender qué temporada tienes que vivir y con qué madurez tienes que actuar en tu temporada. Porque a veces la madurez nos enseña, nos ayuda mucho a poder aceptar los tiempos. Porque hay personas que en lugar de estar riendo, gozoso, alegre, en el momento que están viviendo, en la temporada que están viviendo, están tristes, afanados y angustiados. Y de eso vamos a hablar más adelante. En la RCB dice: todo tiene su tiempo, hay un momento bajo el cielo para toda actividad. Es decir, que todo lo que nosotros tenemos que vivir tiene su tiempo y su hora y su ocasión. Y es frustrante que nosotros queramos venir a estar adelantando un tiempo cuando no podemos, porque vamos a sobresaltar temporada, vamos a querer sobresaltar tiempos oportunos que tenemos que experimentar y vivir, más que todos los procesos, más que todos los momentos de esa maduración que Dios nos va a llevar para nosotros saber que en cada temporada tenemos que tener la madurez y la sabiduría de experimentar y de vivir y de saborear cada momento. Entonces yo quiero que el día de hoy tú puedas entender la importancia de qué temporada o qué temporada o con qué madurez de esta temporada de que estás viviendo en tu vida, cómo debes de actuar y cómo debes de sobrellevar en ese momento. Muchas veces cuando nosotros no somos maduros en el espíritu y estamos inmaduros espiritualmente, nosotros cuando deberíamos estar tranquilos, con paz y tranquilidad, es cuando estamos llorando, angustiados, estamos peleando con nosotros mismos, estamos afanados y no entendemos las cosas porque realmente nos falta madurez en esa ocasión de esa temporada que estamos experimentando. Y yo estaba escudriñando la Biblia, como el Espíritu de Dios me enseñaba a raíz de esta historia. Hoy voy a hablar de Moisés y voy a hablar de José y voy a hablar de muchas personas que el Señor ponga en mi corazón. Una de las personas que quiero comenzar es con Moisés, un hombre que dominó algo que realmente primero lo tuvo, vamos a decirlo así para que me lo puedas entender. Un hombre que dominó, que Dios le dio la potestad y la autoridad de las aguas. Un hombre que abrió el mar con la autoridad que Dios le había dado. Pero algo que me llamaba la atención primero es que antes de él dominar las aguas lo tuvo que arrastrar a él. Y es algo que yo decía: Dios mío, el que no entiende los tiempos se va a frustrar y va a dañar el plan de Dios en su vida. Y es lo importante que yo quiero que tú entiendas esto de parte de Dios. El que no entiende los tiempos, las ocasiones, las oportunidades que está experimentando en su vida, puede dañar el plan de Dios en su vida. Éxodo capítulo 2, versos 2 al 10. Leemos la palabra honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La que concibió dio a luz un hijo, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de junco y la calafacteó.
con asfaltos y breas. Colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Verso 6. Y cuando la abrió, vio al niño. He aquí que el niño lloraba, teniendo compasión de él. Y dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón le respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual le dijo a la hija de Faraón: lleve este niño y críamelo, y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo. Mira, aquí hay mucha enseñanza, la cual lo prohijo le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Una de las cosas que podemos ver, de escudriñar aquí, es la mamá de Moisés, una mujer que supo entender los tiempos de su hijo. Una mujer que supo en el momento oportuno de soltarlo en el río, en el tiempo oportuno de guardarlo por 3 meses y esconderlo. Y vemos en el momento oportuno que se lo devuelven, ella lo recibe. Pero también vemos en el momento oportuno que ella entiende que tiene que entregársela a Faraón. Estamos hablando de un propósito. Estamos hablando de un llamado muy grande. Estamos hablando de alguien que venía a hacer algo muy poderoso en la tierra, y estamos hablando de Moisés. Una persona que estaba siendo seleccionado del cielo para traer algo poderosísimo en la tierra. Pero vemos desde tan temprana edad, en el llamamiento de Moisés, los obstáculos, problemas, persecución y todo lo que venía atravesando desde pequeño. No es fácil porque nosotros leemos una historia, pero no nos metemos, como quien dice, en las profundidades de la película, de la historia. Y eso es importante, porque cuando tú estás viendo esta historia, estamos viendo una madre que para ella no sería fácil esconder a su hijo por 3 meses. ¿Sabe lo que es esconder un niño? Que no llore, que la gente no se dé cuenta que en casa hay un niño, que la gente no sepa que es un niño varón, que lo pueden matar, que hay persecución. ¿Sabe lo que es esconderlo en ese momento? Que los pañales no se vean en la basura, que el niño en la madrugada no se escuche, que los vecinos digan: ahí hay un niño, pero ¿por qué no lo hemos visto? Y todo aquel misterio. ¿Cómo haría la mamá de Moisés para cubrir y entender en ese momento que había persecución? Y la persecución en ese momento era que tenía que guardarse. Tenía que guardar al niño, tenía que cubrirlo, protegerlo. Yo me imagino que la mamá de Moisés en ese momento no estaría afanada para que la gente se diera cuenta que ella tenía un niño, que ella había parido y que lo tenían que conocer. Y ese es el grave problema de nosotros cuando tenemos un llamado. Cuando venimos de un llamado, cuando realmente sabemos que tenemos cosas grandes que Dios va a mostrar en nuestra vida. Lo primero que nosotros ahorita en este tiempo, con tanta afán, de tanta exhibición que hoy hay, y que con tanta broma de las redes sociales, lo primero que hace una madre imprudente es agarrar las redes, tomarle una foto: tengo un hijo, parí, el varón lo tengo aquí escondido, lo tengo aquí porque el rey no se ha dado cuenta, el faraón no se ha dado cuenta, el presidente no se ha dado cuenta, pero mire, es mi hijo, yo sí lo logré, yo lo guardé, en estos tiempos la imprudencia se ve demasiado. La sabiduría, en estos días estuve predicando la importancia de ser sabio ante todo. Vemos una mujer sabia edificando lo que realmente Dios le había entregado en sus manos.
Es importante que tú entiendas que no es nada más tener un llamado grande, no es nada más tener una posición grande y que Dios te va a usar. Es entender los tiempos cuando tú sabes que tienes que cuidar lo que tú portas y lo que tú tienes en Dios. Cuando vemos que ella oculta al niño sabiendo que el niño eh, estaba en peligro. Cuando tú ves aquí, llegó el tiempo que ya ella no podía esconder más al niño y le prepara en ese momento la canastica para que el río se lleve al niño. Yo me imagino que ella como madre no estaría en ese momento llorando. Yo me imagino no estaría afanada, no estaría en ese momento porque todo a mí, porque me pasan estas cosas, porque el niño me lo van a quitar, porque tengo que echarlo al río. No, ella fue tan sabia que en ese momento ella lo que hizo fue prepararle bien a dónde ella iba a meter al niño, porque no era tiempo ni de llorar, ni de gritar, ni de quejarse, ni de murmurar, ni de estar en ese momento hablando cosas que no debía, sino agarrar y preparar una buena canasta y preparar ese niño en esa canastica para que estuviera bien seguro. Yo estoy segura que ella preparó bien ese lugar donde iba a estar Moisés. ¿Sabes por qué? Porque el agua no se le metió al niño para adentro, el niño no se ahogó. Entonces vemos que las mismas aguas estaban llevando al niño a su lugar, al lugar donde tenía que llegar, al lugar donde tenía que ser conocido, al lugar donde lo tenían que agarrar para cubrirle lo que él tenía. Cuando tú ves esto, tú dices, ¿cómo es posible que el niño no se ahoga? Pero aún así, las mismas aguas tenían que eh, al mismo tiempo las aguas eran peligrosas para el niño porque obviamente se podía hundir, mira, tantas cosas. Pero vemos aquí la sabiduría, el entendimiento de una madre que sabía que su hijo tenía algo poderosísimo y ella tenía que cubrirlo. Entendiendo los tiempos y entendiendo la ocasión del tiempo, que no era el tiempo de estar llorando ay, y lamentándose, sino de lanzar al niño, prepararlo para lanzarlo al río. Una mujer muy entendida en los tiempos. Cuando tú ves que realmente el niño llega en las manos prácticamente de la hija del enemigo, porque el enemigo, el papá de esta mujer, era el que estaba persiguiendo a los niños para matarlos. Cuando tú tienes un llamado, escúchame bien esta parte, y tú tienes algo poderosísimo de parte de Dios, el mismo llamado que tú cargas y lo mismo que realmente Dios te ha otorgado y te ha dado, trae una cobertura, trae un respaldo, trae ese respaldo de Dios para cubrir lo que tú cargas. Y vemos que cae en la mano del hijo, de la hija de Faraón. Aparentemente, en el momento que el niño está en las manos de la hija de Faraón, el niño está en valle de sombra de muerte, porque no podía caer en la mano. O sea, no podía caer en otra casita, sino específicamente donde estaba la hija de Faraón. Pero vemos aquí el mismo llamado cubriendo, el, el, el cielo cubriendo lo que cargaba Moisés. Una de las cosas que me llama la atención aquí, que quiero resaltarte, que en ese momento todavía Moisés no tenía la autoridad de las aguas. Mira, fíjate tú el nombre que dice, el significado de Moisés. Porque de las aguas te saqué. O sea, desde temprana edad, de pequeño, él viene bregando con agua. Acuérdate que este fue el hombre que abrió el mar. Pero en ese momento él no tenía la autoridad de abrir todavía, en ese momento, ese río, de cubrirse con ese río, de hablarle al río, nada. No tenía la autoridad de las aguas. Pero vemos aquí que las aguas los estaban llevando al lugar correcto de la hija de Faraón. ¿Qué quiero hacerte entender con tantas cosas que el Señor está poniendo en mi corazón en este momento? Es que muchas veces nosotros vamos a estar como Moisés. Hay momentos donde nosotros creemos que vamos a estar perdiendo, como Moisés. Me tengo que sujetar a estas aguas que me tienen que llevar y tengo que depender de estas aguas.
pero hay momentos donde tú misma va a llegar el tiempo donde esas aguas te van a tener que escuchar y te van a tener que obedecer. Cuando tú ves esto, Moisés estaba pequeño y necesitaba el favor de las aguas. Necesitaba que las aguas más bien lo llevaran. Y si tú y yo no entendemos el tiempo y la ocasión de lo que estamos viviendo, nos vamos a frustrar cuando las aguas nos quieren llevar. Y no vas a entender cuando tú tienes la autoridad de abrir las aguas. Entonces, cuando tú ves aquí, era el tiempo de que las aguas lo llevaran a la ocasión oportuna de caer en el lugar que el cielo quería que cayera. Cuando tú ves, esta mujer lo agarra, pero había una espía, una protectora. Aparentemente, cuando él va en esa canastilla, en ese corral, no sé cómo decirle, en ese Moisés, en esa carrizal, aparentemente estaba en peligro porque era un bebecito, estaba en valle de sombra de muerte, pero vemos que había una persona que era su hermana que lo estaba cuidando. Yo me imagino que a medida que iba pasando él en las aguas, su hermana lo iba viendo y me imagino que corría y veía para poder protegerlo. Yo quiero que tú entiendas que a medida que nosotros estamos en un proceso de crecimiento y que esas aguas nos están llevando y nosotros no tenemos que sujetar esas aguas pueden ser un jefe, esas aguas pueden ser personas que realmente quizás en este momento pueden estar haciendo lo contrario de en tu vida. Esas aguas pueden ser lugares, sitios, personas, no lo sé. Pueden ser personas que puedan estar queriéndote humillar, dañar, destruir, no lo sabemos. Pero hay momentos donde nosotros tenemos que aguantar que esas aguas nos lleven. Y no, lo mejor de nosotros es no querer sujetar en ese momento esas aguas a nosotros, sino nosotros dejar que las aguas nos hagan el favor de que nos lleven. Entonces, cuando tú ves esto, vemos que había alguien que estaba protegiendo a Moisés desde lejos. Y Dios siempre va a poner a esa persona que te proteja, que te entienda, que te ayude, que te eche la mano, que te levante y que diga y que te hable a tu favor. Moisés no podía defenderse. Moisés no podía hablar en ese momento. Moisés no sabía, en ese momento estaba niño, y así hay muchas personas que están como Moisés, niños en el problema, niños en la situación, niños en el conflicto, niños que lo mejor es callar, es no defendernos y es dejar que las mismas aguas nos lleven al lugar correcto. Porque si tú no hablas, si tú no te defiendes, si tú no dices nada y entiendes en ese lugar y en esa situación la oportunidad que tienes que experimentar, entonces si te afanas, empiezas a estorbar lo que Dios está haciendo contigo. Moisés no pudo hablar, no podía hablar, era bebé, pero su hermana sí. Y cuando su hermana llega a la vida en ese momento de la hija de Faraón, lo primero que le dice, déjame buscar a una de las hebreas para que te críe este niño. Su mamá lo acababa de soltar, escúchame bien, su mamá lo acababa de soltar, pero vemos la manera de que le devuelven. Vemos la forma y de la manera como lo que era de ella se lo devuelven. Cuando tú entiendes las cosas que Dios está haciendo contigo y cuando tú comprendes que es todo obra para bien a los que aman a Dios, lo que es tuyo te lo devuelven. Lo que es tuyo regresa. La mamá en ese momento soltó a su hijo porque ella sabía que Dios no iba a defraudar a lo que Dios mismo necesitaba que viviera. Y que quiero hacerte entender con esto, yo no sé si le estoy hablando muy, pero yo quiero que me entiendas, yo sé que Dios ahorita te está hablando. Yo quiero que resaltarte que en ese momento su mamá nunca, me imagino, se imaginó que se lo iban a devolver y se lo devuelve. Entonces era el tiempo, era de recoger y de criarlo con la libertad que 3 meses anteriores no lo podía hacer.
porque ahora era la orden de la hija del faraón y lo podía criar porque ya si la vecina le veía los pañales, ya si la vecina le veía en el niño, ella no iba a decir, no, no lo puedo, no lo voy a esconder porque lo pueden matar, no, porque había una orden de una autoridad. Entonces, si ella no supo, no sabía entender los tiempos, ella iba a dañar el propósito de Moisés. Cuando tú ves esto, era una mujer sumamente entendida en los tiempos. Esta mujer, cuando el hijo le regresa y lo agarra, esta mujer entiende en ese momento que ahora tenía la libertad de exhibir a Moisés y de darle todo el amor como madre, y que lo que era de ella se lo regresaron. Dios mío. Yo sé que Dios le está hablando a gente aquí que necesita entender, ser sabia, ser prudente, ser entendida y sobre todo entender los tiempos y las ocasiones y el comportamiento y las actitudes en cada ocasión de tu vida. Porque tú te imaginas que la hermanita de Moisés hubiese llegado, mira, él es mi hermanito, él es mi hermano, mi mamá lo lanzó fue prudente, fue sabia y fue entendida en los tiempos. Y le dice, ay, un bebé, sí, me imagino que ella diría, ay, déjame buscarte una de las hebreas para que te lo críe. Porque esta mujer realmente no le dice, no, es mío, yo lo puedo criar. Porque esta mujer realmente no dice, mira, ¿sabes qué? Es que el cielo necesitaba el respaldo de Moisés. Y si a Moisés no lo lanzaban por el río, si a Moisés no pasaba por el río, Moisés no iba a tener la libertad como tenía que ser. Entonces Moisés necesitaba la libertad y el respaldo del cielo y necesitaba pasar por valle de sombra de muerte. Dios mío, esto está tremendo. Que quiero hacerte entender que muchas veces nosotros necesitamos pasar por el valle de sombra de muerte. Que el río nos lleve, ¿sí? Que el río nos lleve. Llegar a las manos del peligro más profundo, que era las manos de la casa de la hija de Faraón. Estaba cerca de la muerte. Y muchas veces a donde más sea intensa el proceso, difícil, angustioso, es donde más Dios llega a respaldarnos, ayudarnos y echarnos la mano. Pero ¿cómo nosotros podemos pasar esos procesos o vivir y experimentar esos procesos con toda la madurez y con toda la excelencia? Porque es poder entender la ocasión, el tiempo de lo que estamos viviendo. Cuando tú ves que realmente llegó el tiempo y el momento de la ocasión de la mamá entregarle nuevamente su hijo a la hija de Faraón, porque ya Moisés estaba grande y ella lo recibe, porque Moisés tenía que ser criado dentro de la casa de su propio enemigo. Cuando tú ves esto, tú dices, la mamá vuelve a soltar lo que realmente para ella era importante. Y lo suelta con aquella libertad que cualquiera dice, la mamá de Faraón no tenía sentimiento, la mamá de Faraón no le dolía al muchachito, la mamá de Faraón ¿qué era esta mujer que realmente soltaba a ese muchacho, lo volvía a agarrar y lo soltaba? No, es que ella entendía lo que tenía su hijo. Cuando tú entiendes lo que tú cargas de parte de Dios, tú no vas a agarrar lucha con el mismo llamado. Y cuando Dios te dice suelta, y cuando Dios te dice agarra, y cuando Dios te dice despréndete, y cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Suelta eso, apártate, quítate, muévete de aquí a la derecha, no a la izquierda, porque has llegado a la madurez y has llegado a entender lo que Dios está haciendo contigo. Nosotros no nos frustramos, no nos sentimos mal, no nos sentimos, hermano, no agarramos lucha con Dios, porque cuando llegamos a esta madurez como la mamá de Moisés, porque realmente entendemos que cuando Dios nos dice suelta, tenemos que soltar. Y muchas veces cuando Dios nos dice suelta, puede ser un trabajo, puede ser cosas importantes, pueden ser cosas que realmente nos duelen, pueden ser cosas que realmente están dentro de nuestro corazón. Cuando tú ves que Moisés llegó el tiempo de separarse de su hermana, de su mamá, para él sería
difícil separarse de su mamá después que ya lo estaba criando, la costumbre en casa, me imagino que ahí era hermoso, la forma de que su mamá cuando se sentaban a la mesa, una mujer sabia, una mujer entendida, podemos ver que esta mujer a lo mejor estaba criando con buenas actitudes ante la presencia de Dios a Moisés. A él llegar a la casa de Faraón, a ese palacio, había dinero, había riqueza, sí, pero había estatuas. Esta gente hacía sacrificios y rituales no para el Dios de la mamá de Moisés. Entonces vemos aquí que era el tiempo de Moisés regresar pequeño a su casa para que su mamá lo llevara a la verdadera raíz que era Dios. Pero después vemos que entra en un lugar de idolatría, de todo lo contrario de que vio en casa de mamá. Entonces cuando tú ves esto realmente, yo soy de las que puedo decir que Moisés necesitaba entrar a la casa de Faraón para ver y entender las maquinaciones del enemigo, todo lo que el enemigo hacía, todas esas cosas y rituales y todas esas cosas. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Es por eso que muchas personas hoy en día están en la santería. Es por eso que muchas personas ahorita están en la prostitución. Es por eso que muchas personas ahorita están perdidos en el alcohol. Y no porque Dios lo quiera, es que hay momentos donde nosotros tenemos que tocar fondo. Hay momentos donde nosotros tenemos que experimentar y ver para nosotros entender de dónde nos sacaron, de dónde realmente Dios nos libró y nos sacó. Cuando tú ves esto, tú dices definitivamente, Dios me libró, me sacó, me protegió allá adentro, yo estuve ahí, a mí nadie me lo contó, yo viví eso, yo lo experimenté. Y eso era lo que tenía que experimentar Moisés, pero vemos a una madre que entendió los tiempos y las ocasiones en toda la temporada de un hombre que iba a ser un libertador, un hombre que traía algo tan poderoso del parte del cielo. Y yo hoy vengo a hablarle a lo mejor una madre, a lo mejor una mujer, a lo mejor una hija, a lo mejor a cualquier persona que en este momento dice, mira, yo no sé si ese hombre va a volver, mira, yo no sé si Dios lo va a cambiar, mira, yo no sé si Dios va a cambiar a mi hijo, mira, yo no sé si Dios va a tomar a esa persona que tanto amo, mi sobrino, mi sobrina, mi hijo, no lo sé, no lo sé. Lo que yo quiero hacerte entender, que hay tiempo para todo. Y si el tiempo en este momento tuyo es de orar, es de levantarte como una mujer sabia o como un hombre sabio, como la mamá de Moisés, es el tiempo de levantarte para entender el tiempo y la ocasión. Y que a pesar de que esa hija, ese hijo, ese esposo esté en valle de sombra de muerte, esté perdido en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en donde tú lo puedas ver que tú dices, es imposible de sacarlo de allá adentro. Moisés también estuvo adentro, donde realmente hacían los peores rituales, los sacrificios más fuertes, estuvo Moisés. Pero hubo un tiempo de salida también de ahí. Y quiero hacerte entender, la importancia es entender los tiempos. No te frustres porque todavía estás en ese trabajo. No te frustres porque todavía tienes ese negocio. No te sientas desanimada o desanimado porque todavía no te has casado. No te sientas desanimado o desanimado porque todavía no has logrado todas tus metas o todos tus éxitos. Entiende los tiempos. Madura y aprende a vivir en las ocasiones, en las temporadas, como lo dice varias versiones aquí de la Biblia. Aprende a vivir en cualquier ocasión que estás viviendo. Y es la importancia de resaltar en esto, que la ocasión de lo que vivimos en la temporada es cómo nos comportamos. La mamá de este hombre pudo en ese momento enseñarnos lo que es la madurez de las temporadas, de cómo actuar y de cómo hacer las cosas. Lo que un día dominó a Moisés, Moisés tuvo después el poder y la autoridad de dominar. Por un momento él tuvo que depender de las aguas fueron lo que los llevó. Pero vemos aquí en Éxodo capítulo 14, versos 25 al 31, si no me equivoco, dice, y quitó las ruedas de su carro y los trastornó gravemente.
Entonces los egipcios dijeron: huyamos delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre sus caballerías. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Aquí yo quiero hacerte algo resaltar en lo que fue lo que me llamó la atención, que por ahí donde me metí en la predicación que el Espíritu de Dios me hace entender. Yo me imaginaba, era cuando Moisés estaba dentro de su canastica que su mamá le preparó. Las aguas en ese momento no lo dominaban, porque en ese momento vemos que ya él venía con la autoridad de las aguas, ¿ok? Pero aún así, él tenía que depender de las aguas. Aquí hay dos cosas. Hay momentos donde vas a tener que depender de las aguas en tu vida, pero las aguas no van a poder sobrepasar por ti, porque saben lo que tú cargas. Y eso pueden ser personas, lugares, sitios, ocasiones. Y tú vas a decir: ¿por qué? Quizás estoy experimentando esto, porque esta persona tengo que depender de esta gente, porque así, porque lo otro. Pero no importa, mantente callada, callado en silencio como Moisés, y deja que las aguas trabajen a tu favor y te lleven a los lugares de la ocasión. Pero va a llegar el tiempo, que fue lo que me llamó la atención, porque tú te imaginas que Moisés se hubiese frustrado en ese momento. Gracias a Dios estaba pequeño en ese momento, porque no podía dominar las aguas, porque no podía en ese momento hablarles a las aguas. Gracias a Dios estaba pequeño, pero dice la palabra que llegó el momento donde él se tuvo que enfrentar con las aguas, y yo me imagino que él diría: ¿cómo nosotros nos salvamos de los egipcios en este momento si lo que estamos viendo es agua? Y Dios le dice: ¿qué? Extiende tu mano para que se abran y se abra el camino. Ya tenía la legalidad, porque era el tiempo de él hablarle a lo que siempre tuvo la autoridad. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Hay cosas dentro de ti, hay cosas tan grandes y poderosas tuyas dentro de ti que están allí, pero tienes que entender el tiempo de desarrollarla. Llegó el tiempo y el momento de Moisés abrirle, de hablarle a las aguas, y que las aguas le obedecieran. Por un momento van a haber personas que a lo mejor te van a tener que hacer el favor de llevar, pero va a llegar el momento donde tú vas a tener que hablarle a esas personas y te van a tener que obedecer. Entonces yo quiero que el día de hoy tú te levantes a entender los tiempos, las ocasiones, la madurez de cómo comportarte en cada ocasión de tu vida. Tienes que ser muy sabia y muy sabio, porque el que no es maduro puede ser una persona que realmente interrumpa lo que Dios está haciendo en su vida. Mira, yo de verdad tengo aquí mucho que dar, pero mira, ya llevo 27 minutos, creo, más. Voy a tratar de dar lo que más pueda. Aquí tengo en Génesis capítulo 37, verso 23 al 28. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. Le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y dice: y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelistas que venía de Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamos, mirras, y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslos a los ismaelistas, y no sea nuestra mano sobre él, porque es él nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. El verso 28 en adelante. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelistas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Aquí vemos la temporada
y la ocasión de José. Era de traición, la temporada que era Valle de Sombra de Muerte. Aquí vemos la temporada de José, era de quitarse la ropa bonita y ponerse la de esclavo. Y eso es algo que no todo el mundo entiende. Hay tiempo de ponerte lo más bonito, lo más apreciado, lo que más tiene, los mejores vestidos, las mejores ropitas, las mejores cosas. Pero son muy pocos los que realmente son maduros y entienden los tiempos de quitarse lo mejor para ponérselo de esclavo, para ponerse lo que realmente está roto, lo que realmente aparentemente está feíto. El tiempo de José de quitarse lo que su papá le había dado, el mejor vestido de colores, lo mejor que era de él, vemos aquí que se lo tenía que quitar para ponerse en ese momento como esclavo y que lo vendiera. No valía nada. O sea, hay tiempo y hay temporadas donde tú vas a estar, donde te ponen lo mejor. Y hay tiempo y hay temporadas donde te sientes como que no vales nada. Entonces tú dices, pero ¿qué pasa conmigo, Señor? Ayer estaba bien, ayer estaba vestida así, ayer esto, ayer lo otro, me diste lo otro. Y este mes, ¿qué pasa? Claro, porque es que tienen que entender los tiempos. Y si eres madura y eres maduro, vas a entender la ocasión del momento. Vemos aquí que, José lo estaban vendiendo. Ahora su vida iba a depender de otra persona. Hay momentos en nuestra vida que nos va a pasar como José. Vamos a tener que depender de personas. Vamos a tener que nos echen la mano. Y nuestra vida por momentos va a estar por lo que diga lo otro. Porque si el otro te da un plato de comida, eso es lo que tú vas a comer en el día. Si el otro te da una bolsa de comida, eso es lo que tú vas a depender. Y eso lo tienes que aceptar, porque si eres capaz de aceptar cuando te ponen lo mejor, también eres capaz de aceptar cuando te ponen lo peor. Como en la ocasión de Job. Jehová quitó, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y eso no todo el mundo tiene la capacidad de aceptarlo y de vivirlo y experimentarlo con la mejor madurez, de adorar a Dios, cantarle a Dios, de sentirse en paz cuando todo lo que te estás pasando o experimentando está al contrario. Entonces, vemos aquí que él llega en ese momento en la casa de Potifar. Entonces llega otra temporada de José de ser esclavo para ser en ese momento el mejor trabajador de la casa de Potifar. Subió. Y hay momentos donde tú vas a estar con Dios como una montaña rusa. Hay momentos que vas a estar aquí y de repente vas hasta aquí abajo. Dice, pero ¿qué pasó? ¿Por qué es tu hija así? Tienes que saber vivir, saborear los tiempos, en tiempos y las ocasiones. Y tener la capacidad de madurar para entender que el tiempo de tener, de recibir, de la abundancia está aquí. Y el tiempo de no tenerlo va hasta aquí. Entonces tú ves aquí que sus hermanos lo acaban de vender. Acaba de recibir la peor traición de su vida, de su propia familia. Mira, burla, señalamiento, todo. Y vemos que ahora pasa a la casa de un hombre de posición y este hombre le da la autoridad en ese momento de que haga lo que él quiera en ese lugar. Y dice la palabra en el capítulo 39 de Génesis, verso 1 al 9. Llevando pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, lo que habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Es importante que tú entiendas que no importa el tiempo, ni la ocasión, ni la temporada. Asegúrate que Dios esté en tu vida. Acuérdate de Moisés. Dios siempre estuvo con Moisés y respaldó a Moisés en todos los sentidos. Vemos aquí que la palabra dice, y Dios estaba con José. Asegúrate que en tus tiempos, en tu temporada esté Dios. Porque si Dios está, no importa lo que te pase, ni lo que te acontezca, ni lo que estés experimentando. Dice, mas Jehová estaba con José y fue Faraón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Y halló José gracias en sus ojos, y le servía y le hizo
mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová lo bendijo la casa del egipcio a causa de José. La bendición venía a causa del ungido. Cuando un ungido llega a un lugar, aunque el ungido no tenga, los que están alrededor sí van a tener. ¿Sabes por qué? Para que puedan ver que Dios está con el ungido. Entonces dice la palabra, y bendijo Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así que en casa como en el campo. Y el verso 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de toda alguna, de cosas algunas, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Llegó el tiempo y la temporada de José en ese momento de estar bien, de no preocuparse por nada, porque había recibido un trabajo, una buena posición en el empleo, lo tenía todo, o sea, lo tenía todo. Pero vemos aquí la temporada y el tiempo de José en ese momento de levantarse la calumnia, y llega el tiempo más difícil de José, de que lo metan a la cárcel inocentemente. O sea, de estar aquí bajo la montaña rusa hacia abajo. ¿Qué quiero hacerte entender con esto? Eso nos va a pasar a nosotros. Hay momentos donde tú vas a tener empleo, vas a tener todo, aparentemente todo está marchando fino, y de repente viene un bajón para ver si realmente, como lo dijo Pablo, sé vivir en todo tiempo. Sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia, sé vivir en persecución, sé vivir en todo tiempo, porque he sido preparado para eso. ¿Cómo es que realmente este hombre estaba marchando todo bien, y viene esta mujer, se le mete el diablo, se le empieza a exhibir, se le empieza a coquetear, y en ese mismo momento lo mandan a la cárcel? Cuando lo mandan a la cárcel, vemos que en ese momento, yo me imagino que en la casa de Faraón estaría bien, dormía bien en una buena cama, tenía su desayuno y su almuerzo seguro, su cena, merienda, mandaba tu pa' acá, tu pa' allá, todo fino, y ropa bien bonita, bien perfumado, y de repente para la cárcel, a limpiarle a los carceleros, aguantar humillación, dormir mal, porque en una cárcel no se duerme bien, y todo lo demás. ¿Sabes qué nos enseñan estas personas bíblicamente? Entendían los tiempos y las ocasiones, y sabían corresponderle a los tiempos. Tú sabes por qué nosotros realmente muchas veces no pasamos los procesos con excelencia. Es porque no entendemos los tiempos. Y en lugar de nosotros aceptar las temporadas, nos levantamos a pelear con el mismo Dios en los momentos que deberíamos aceptar y decirle a Dios cómo manejo esta situación para pasar esta temporada. Cuando tú ves que Él está en la cárcel, te das cuenta en ese momento que Dios estaba con José en la cárcel. Y en la cárcel halló gracia delante del capitán, el hombre que mandaba en la cárcel, el guardia, no sé. Y vemos allí que lo pone como la persona que tenía que controlar a todos los carceleros. Me imagino que decía, mira, fulano de tal, ven a comer, mira, toma, tú no has comido, mira, vamos a arreglar hoy. O sea, el que mandaba en la cárcel, pero mandaba sirviendo, porque no es fácil servir. Es importante que nosotros entendamos. Entonces, de pasar de tener un empleo, de ya no ser esclavo, de ser una persona importante, a la cárcel no es nada fácil. Y de la cárcel a ser gobernador. El problema de las personas es que quieren ser gobernador, pero no quieren pasar por vendido. El problema de muchos es que realmente quieren recibir todo el beneficio de Potifar, del faraón, pero no quieren pasar para limpiarle a los carceleros. Y cuando tú no entiendes los tiempos, te vas a frustrar, vas a murmurar, vas a llorar, vas en ese momento a pelear con Dios cuando no deberías. Es importante la madurez de estas personas. Lo voy a dejar hasta aquí porque realmente me voy a llevar más tiempo.
si me pongo a leer todo lo que tenía. Entonces es importante que el día de hoy nosotros entendamos el tiempo, la ocasión, las temporadas en nuestras vidas. Antes de terminar, quiero irme con lo que comencé y dice la palabra. Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad debajo del cielo. Todo tiene su tiempo oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace debajo del cielo. El tiempo de Moisés en ese momento de depender de la hija de Faraón era el tiempo de ella depender de él depender de ella, quise decir. Ese era el tiempo y la mamá de él lo tenía que entender. Es importante que el día de hoy nosotros nos sentemos y empecemos a preguntarle al Señor, ¿qué estamos nosotros haciendo en las temporadas y ocasiones que Dios está permitiendo? Por eso es que el pueblo de Israel siempre dio cuenta en el desierto, porque ellos no entendieron lo que ellos tenían que pasar y vivir y saborear y experimentar, sino que siempre murmuraban, quejaban, lloraban, pataleaban y interrumpían lo que Dios estaba haciendo con ellos. No intentes de ayudar a Dios con lo que está haciendo contigo. No interrumpas lo que Dios está haciendo contigo, porque eso es peligroso. Yo soy de las que digo que la mamá de Jacob, si no me equivoco Rebeca, porque la confundo con Raquel, no sé, si no me equivoco Rebeca, realmente esta mujer quiso ayudar a Dios en algo que ella sabía que ya Dios le había dado a Jacob, que era su llamado. Ella llevó en ese momento a su hijo de que prácticamente engañara, que robara para recibir lo que no tenía que recibir de esa manera. Cuando tú y yo intentamos de ayudar a Dios para recibir algo o para alcanzar algo, interrumpimos y dañamos las cosas. Es por eso que debemos de ser maduros y entender los tiempos para poder pasar con excelencia cada proceso y cada temporada de nuestra vida. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento, y entiende en este momento la madurez en los tiempos. Bendiciones.